¿Y si lo hubiera si hecho? lo hubiera intentado con más. Una de las formas en medir la grandeza de un hombre es ante los retos que está enfrentando. O el éxito de un líder se mide conforme la gente que está a su alrededor crece. Digamos que nuestra preparación o nuestra finalidad como profesionistas en aquel entonces era ser unos excelentes gerentes, unos excelentes directores. Esa otra evolución, trabajé con mi primer empleo como profesionista, fue como consultor en CD Consultores. O veía a mi mamá ahí que había niños trabajando en el área de, allá le dicen paqueteritos o conocidos como cerillos. Sí. Yo pienso que las personas que trascienden en esto del emprendedurismo son las personas que tienen la mayor capacidad de afrontar los problemas y resolverlos. Me encontré una empresa con líderes con valores, Rodrigo. Las personas en Recal Estructuras encontré un ambiente, encontré un mundo en el cual yo podía, me sentía que eran personas con los mismos valores. Bienvenidos a Líderes Trascendentes, yo soy Rodrigo Padilla. En un episodio más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban en nuestros canales para poder llegar cada vez a más personas e impactar positivamente a más gente. El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí a un buen amigo que se los presento. Él es Segundo Daniel de la Fuente Ibarra. En 1983 nació en Montemorelos y estudió en Monterrey, donde se graduó en la carrera de Ingeniería Industrial Administrador en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde entonces ha dedicado su carrera a la industria del acero. Su trayectoria profesional comenzó en 2003 cuando se unió a CD Consultores como constructor y consultor, donde trabajó durante 5 años. Después formó parte de la empresa Estral por 4 años como gerente de operaciones en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente pasó 8 años en la empresa Recal Estructuras como gerente de planta, adquiriendo una amplia experiencia en el sector. En el 2020 decide aventurarse al emprendimiento. Ahí nace su empresa Cefur Estructuras, dedicada a la fabricación de estructura de acero, consolidando su conocimiento y pasión por el desarrollo de estructuras y proyectos industriales, comprometido a la excelencia e innovación en cada uno de sus proyectos, buscando aportar valor y soluciones eficientes a sus clientes. Bienvenido, Segundo, te veo. Muchas gracias, Ro. Gracias por la oportunidad. Me gustaría antes que todo platicar una anécdota que tuve hace algunas horas que fui invitado a este espacio. Me gustaría iniciar con una confesión. Adelante. Digamos que los últimos meses, sé que poco a poco vamos a entrar a este lugar o a ese punto de la historia. Tanto Cefur Estructuras y un servidor han estado pasando por semanas, incluso un par de meses muy difíciles. Mi mood, como dicen, o mi humor en ese momento, todos nos imaginamos o soñamos un día estar en una mesa de este tipo y poder platicar tus anécdotas o poder dejarle algo a los demás. Uh-huh. Y lo que la razón que cambió mi opinión fue entender que justamente estaba llegando en el preciso momento, porque creo que hay muchas personas que pueden estar pasando exactamente por una etapa o entender que son etapas que constantemente estás pasando. Uh-huh. Hablo de los retos, de dificultades. Uh-huh. Hablo que no siempre tu autoestima o tu valentía como líder o el valor que sientes de ti en ese momento, pues no es intacto. Vamos a empezar abriéndonos y entender que el podemos aportar. Entendí que podía aportar mucho porque sé que hay muchas personas, a lo mejor en mi etapa, en mi rango de edad, que podrían estar pasando exactamente por situaciones similares. Claro. Oye, niños chiquitos, problemas chiquitos, pero empresas grandotas, problemas grandotes. Entonces, muchas gracias por abrir de esta manera. De eso se trata, de abrirnos, de hacernos vulnerables, porque esa es la realidad. Y yo no he tenido aquí a nadie, a ningún empresario, que no tenga problemas. Sí, de acuerdo. Entonces, los problemas nos retan y muchas veces nos pegan en nuestra autoestima y nuestra... Es correcto. Entra el síndrome del impostor, ¿no? Decir, es híjole, seré correcto. buen líder, Pero yo creo que de eso se trata, que entre todos nos podamos compartir tanto nuestros éxitos, nuestros fracasos, pero también nuestros estados emocionales que pasamos
porque todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Entonces, si alguien ya está ahí o ya pasó, qué valioso que nos lo comparta, porque el momento que nos toque, pues ya sabremos que eso también pasará. Totalmente de acuerdo. ¿No? Así es. Oye, que me encantó la introducción. Buenísimo, segundo. Pues, abriendo con broche de oro. Oye, pues me gustaría que nos remontemos bastante para atrás. Y me gustaría que abriéramos recordando pues la primera vez que te pagaron por un trabajo. ¿Y qué sentiste? Nacido en 1983 en Montemorelos, Nuevo León. Viví allí hasta los 17 años, digamos que hasta la preparatoria. Y después hay una etapa que es muy común en los montemorolenses de ir a seguir tu carrera a la ciudad de Monterrey. Por ahí en Nuevo León hay digamos una historia muy del estado que tiene que ver con un paro de maestros que hubo, creo que precisamente entre el 93 y el 94. Yo recuerdo que tenía alrededor de 10 años, sé que estaba terminando el cuarto de primaria. Hubo un paro de maestros que llevó a que no arrancara el ciclo escolar y no hubo clases por un periodo muy grande, no recuerdo si 5 o 6 meses, Okay. que un tema sindical, un paro de maestros dio eso. Yo tenía en aquel entonces un tío que trabajaba en un supermercado, en una de las, no sé si recuerdas las istetiendas que existían antes, o tiendas del Iste, que eran, no sé si una mezcla de gobierno, una concesión, no entendí bien nunca, creo que ya no existen. Y él trabajaba ahí, tenía un puesto en la administración, y él veía o veía a mi mamá y que había niños trabajando en el área de, allá le dicen paqueteritos, o conocidos como cerillos. Sí. Y pues como fui un niño que dio a lo mejor muchos problemas a mi mamá, o pasaba mucho tiempo en la calle, pues mi mamá me mandó a mi primer trabajo, que fue ese. ¿Qué edad tenías? 10 años, literalmente. Lo chusco es que me sigo encontrando a mis compañeros de los paqueteritos de esa época. Justamente este fin de semana tuve la oportunidad de estar por allá y me encontré con un chavo que pues, saludé en la calle, pues nos reconocemos. También hay que entender que es un municipio que hasta hace no muchos años todos nos conocíamos. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. O era una dinámica así. Tuve diferentes trabajos informales durante mi desarrollo en la secundaria, después preparatoria, hasta que en el último semestre dejé de trabajar un semestre, cuando por fin entré a hacer lo que eran ya las prácticas profesionales con CD Consultores. Oye, ¿cómo qué tipo de trabajos hiciste después de ser cerillo? Fui cerillo hasta que me dio pena, cuando ya vas creciendo la secundaria y que... ¿Y te pagaban a ti o le pagaban a tu mamá? No, ahí vives de propinas. Pero ya cuando empieza tu preadolescencia o tu pubertad, cuando interacción con las niñas ya te quieres aparentar algo que no eres. Pues tuve varios trabajos, y creo que uno de ellos, que trabajé en un taller eléctrico cerca de mi casa con el señor Javier Osuna, que en paz descanse, que es un amigo de la familia, vecino, el cual los primeros valores dentro del mundo laboral los aprendí con él. ¿Cómo cuál? Él era una persona incansable, y era una persona que siempre te pedía y te pedía el resto, y era una persona que yo lo veía en aquel entonces, él todo lo que había construido y la influencia que tenía en la cuadra, o la cantidad de trabajadores que tenía. Yo ahorita hoy teniendo un promedio de 40, 50 colaboradores, veo los que tenía él, y él tenía más, y era algo local.
pero sí aprendí mucho con él, y pues con su familia, porque estaba pues más personas involucradas ahí de su familia. Digamos que era una persona que empleaba a muchas personas en el municipio. Wow. Oye, y para terminar como de imaginarme todo tu contexto, Ujú. ¿cómo era tu familia, tus padres, a qué se dedicaban? Yo vengo de una familia somos 3 hermanos, todos ingenieros industriales. No tenemos ni siquiera mi hermana no me dijo que fuera ingeniero industrial, nosotros no elegimos a mi hermano, pero como que todos nos fuimos por ese camino y nunca ni siquiera lo tomábamos en cuenta que íbamos a terminar todos siendo ingenieros. Mi padre y mi madre se encuentran todavía en Montemorelos. Mi padre fue mecánico tornero, perdón, durante 42 años en un taller local, también de la familia de un tío de mi mamá. De hecho, él conoció a mi mamá ahí. Y mi mamá, lo que creo que al principio inició pues como un hobby o algo que le enseñan a las chicas o les enseñaban a las chicas en aquel entonces, mi mamá se volvió, y es hasta la fecha, una excelente costurera. Ujú. O sea, mi mamá era la que había fiesta en el pueblo, había un 15 años y mi mamá hacía el vestido del 15 años y de las 6 damas, y así era su Órale. día a día. O sea, Ujú. realmente mi madre era una persona que yo veía trabajar incansablemente. Nosotros somos los hijos, porque de repente salen imágenes, ¿no? Memes de que a la 1 de la mañana se escuchaba Ujú. la máquina de coser, ¿no? Claro. Y así durante toda nuestra vida. Digo, ellos ahorita, mi papá, pues lógico, jubilado. Ella ya se dedica más a su nieto, se dedica más a la familia, a cuidar a mi papá, pero ambos tuvieron sus dos profesiones, su única profesión durante sus 40 y tantos años productivos. Oye, ¿y qué les aprendiste que hoy por hoy sigas implementando en tu vida? Fíjate que tuve esa plática con un amigo no hace mucho. Mi mamá es una terca del trabajo y es algo que en muchas etapas de tu vida, porque yo les decía, cómo era en tu desarrollo profesional, a veces decía, a veces no tienes la preparación, no tienes a lo mejor la habilidad y mucha gente la pagamos con horas dentro de eso. Ujú. Eso lo aprendí mi mamá. Mi mamá siempre, siempre trabajó la cantidad de horas que te puedes imaginar por sacar a sus hijos adelante. Hablo tú la veías trabajando de 8 a 2 de la mañana, de lunes a domingo. Mi papá él tenía pues su horario en su trabajo, pero uno de los valores que le platicaba a mi amigo en esta plática que tuve hace poquito, por eso lo traigo fresco, es que le digo que mi papá es una persona que no le conocí no le he conocido, no le conocí ya, ¿verdad? Menos ahora un enemigo. Y yo le decía que era un don de gente Ujú. y que sabía que lo había heredado. O sea, Qué padre. me siento Ajá. que lo heredé. Y después digamos que uno de los ingredientes de lo que después reconocí como parte o de mi perfil de líder, de Ujú. mi perfil de liderazgo. Qué interesante. Oye, y me platicabas de esta habilidad importante que descubriste en algún momento de tu adolescencia, me parece, la oratoria. ¿Cómo te Sí. topas con la oratoria y qué tan importante ha sido en tu vida? Mi hermana se involucró digamos que en el plan de estudios de Nuevo León, me imagino que es muy similar al de otros estados. La oratoria está en la secundaria y está en los concursos que se hacen. De hecho, es una materia o es un contenido de una materia, pero para los 3 grados. Mi hermana se involucró, le fue bien, destacó. Recuerdo que ganó cierto lugar dentro de la escuela o intentó ir, o creo que fue a otras escuelas. Y mi mente se programó que yo tenía que hacer lo mismo. Y tuve la oportunidad de trabajar con un profesor amigo de mi papá que justamente me platicaron este fin de semana que preguntó por mí, se queda tiene Mm. el profesor Jesús Martínez Perales, que es un historiador, profesor, pero también uno de sus habilidades principales fue la oratoria. Yo ahí empecé en concursos
que se hicieron durante secundaria los 3 años. En concursos recuerdo que hacía la logia masónica de la cual pertenecía mi papá. Después creo que el municipio me llevó a otros concursos del DIF para hablar del municipio de Montemorelos. Y ya sabes, graduaciones, Día de Madres, asambleas y todo lo que podría hacer. Y era, digamos que en aquel entonces yo recuerdo que mis primos que eran más grandes me decían que eso después me iba a ayudar y que me iba a dar o que era parte que los trabajos apreciaban. No lo entendía. Realmente no es así, es una herramienta que tienes tú como profesionista. Y ya no es tanto lo de dar discursos, ¿verdad? Sí, si no estamos en la política, pero se trata de hablar, transmitir una idea en público, hacer una presentación, o cuando estás con tus colaboradores, cuando son cierta cantidad, porque hay gente o más bien, no es tener la idea o tener el plan, es lograrlo transmitir y lograrlo contagiar y lograrlo, aparte digamos que fue un principio, una base que me ayudó para eso, ¿no? Muy bien. Oye, y avanzando un poquito en tu historia, ¿cómo es que a los 25 años, a tu corta edad, ya eras gerente de una planta de producción aquí en Guadalajara, liderando más de 150 personas? Son varios factores, Ro. Una, que el dueño, mi amigo Arturo González, pensaba que yo tenía 30 años. y la otra también, digamos que el haber trabajado a lo mejor desde niño, adolescente y demás, te hace interactuar con personas adultas. Mi papá me traía también interactuando, me acuerdo que desde muy niño, porque era el candado, mi mamá me mandaba el candado con mi papá para todos lados, y decían que hablaba como señor cuando estaba en la primaria. Y también el barrio mismo juntaba con gente mayor que yo, entonces siempre digamos que fui precoz en las cosas que estaba haciendo. Trabajé mi primer empleo como profesionista fue como consultor en CD Consultores, y CD Consultores tiene un perfil que rompe un paradigma y mete a ingenieros, en ingenieros a lo mejor no exdirectores, no ex colaboradores de lo que platicaba la otra vez, no el exdirector de Coca-Cola y demás, pero metí ingenieros como debe de ser, como asesores dentro de procesos de certificación, procesos de mejora continua y demás. Y me dio la oportunidad de visitar muchas compañías, no quedarme solamente en la que trabajaba, porque pues mi trabajo era justamente visitar varias compañías en un lapso de los meses que duraban los proyectos. Y un día me lleva Estral, es una empresa de aquí de Guadalajara, a la cual yo visitaba con una frecuencia de una semana al mes, era mi cliente en un proceso de certificación de ISO 9000 y manufactura esbelta. Y como ya tenía una relación con el dueño y director, en alguna ocasión despidieron al gerente de la planta y le pidió a Reynold Rivera, mi jefe en CD Consultores, que ya estuvo aquí también. Es correcto. que si podía yo suplir la vacante mientras contrataban a una persona de forma definitiva. Yo tenía 25 años, yo siempre que llegaba años anteriores, incluso ahí decía, bueno, yo podría hacer eso, ¿verdad? Y por eso dicen, ten cuidado con lo que piensas porque se te puede hacer realidad. Y así pasó. Pasó un mes, traje a una persona, no los convenció. Digamos que en la etapa de prueba le daba las gracias, llegó otra persona, tampoco fue de su agrado. Y me acuerdo que el licenciado Arturo me dice un día, me encantaría que tú te pudieras quedar aquí en Guadalajara y quedarte con el puesto. Y algo así, ¿verdad? Él pensaba que yo tenía una resistencia a cambiar mi domicilio, venirme, pero yo sabía la oportunidad que representaba y fue un salto muy grande. Pero con ello vienen retos de ese nivel. Claro, un gran poder, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Qué se sentía a tus 25 años que te digan, aquí están las llaves, eres el encargado de la planta de producción? Sabes que como ya había estado rondando ahí en otra función, conocía cómo era y conocía a las personas y eso me ayudó mucho, no llegar. Sí me pasó que llegué al siguiente día porque tuvieron que despedir, recuerdo, varias personas por una situación ahí
en la que estaban involucrados pues el gerente de la planta, la plana de producción y demás. Recuerdo que llegué y no me sabía las contraseñas de las computadoras y tuve que empezar desde construir esa parte de cero, pero conocí el entorno, me lo había imaginado varias veces. Oye, ¿y tenías el apoyo de Arturo González, de Reynolds, o sea, como coachándote, Diga, o fue aventarte el ruedo y vámonos? yo siempre tuve yéndome un poquito para atrás, durante 6 consultores, siempre tuve el ejemplo de Reynolds, de que Reynolds es que él me entrevistó cuando yo tenía 20 años, él decía que tenía la edad de Luis Miguel, tenía 33 en ese entonces, por eso lo recuerdo perfectamente, y recuerdo que tenía 20 años porque fue el día de mi cumpleaños cuando me entrevista la primera vez. Un conocido que trabajaba con él me avisó que había una vacante y pues fui y me postulé. Y recuerdo que yo veía la edad que tenía y ya se me hacía muy interesante lo que había hecho. Ujú. Entonces, digamos que yo andaba un camino que Reynolds nos enseñó, no, ya había andado, pero o a lo mejor no nos enseñaba cómo era, el cómo lidiar a lo mejor con personas mayores que a lo mejor en aquel entonces podrían, pues tienes 20 años, estás en octavo semestre de la carrera de ingeniería industrial, tienes que lidiar con ingenieros que tienen 10, 15 años trabajando, pero nos lo hizo ver muy común y eso me ayudó mucho. Él me ha seguido arropando, Rodrigo, hasta el momento, hasta la semana pasada exactamente. Entonces, Oye, qué importante tener, o sea, haber tenido estas figuras detrás, yo los conozco, y una, que hayan creído en ti tan chico, ¿no? Dos, que hayan creído en ti en ponerte de frente clientes muy importantes. sí. Y tres, pues estar siempre ahí detrás, ¿no? Mentoreando, acompañando, De escuchando. acuerdo. Y Arturo cuando inicia, pues a lo mejor me veía, yo tenía mucha hambre de trascender. Te soy sincero, digamos que nuestra preparación o nuestra finalidad como profesionistas en aquel entonces era ser unos excelentes gerentes, unos excelentes directores. Esa otra evolución vino después, no la tenía. Yo estaba educado o estaba más bien la visión de ser un excelente gerente y Arturo, yo tuve el privilegio de durante toda mi carrera profesional, de primero con Reynolds Rivera, después con Arturo González en la compañía Astral. Arturo forjó muchas cosas de las que soy hoy en mi carácter o digamos que, pues tú también lo traes, pero sabes que o tomas un estilo o tomas, a lo mejor Arturo me enseñó, Reynolds es una persona totalmente de procesos analítica, de grupos de trabajos y demás. Y Arturo es una persona que te promueve o te contagia la valentía de llegar a hacer cosas o llegar a cumplir cosas que a veces pues ni tú mismo te lo crees. Y así me pasó en mi carrera. Prácticamente he tenido el privilegio de estar siempre rodeado o estar cerca de personas que les he podido aprender y entender que esos son los verdaderos momentos esas son las verdaderas maestrías, esos son los verdaderos posgrados, esos son los verdaderos diplomados, el estar viviendo el mundo real con personas de ese nivel. Y que luego te tocará a ti con los que vienen, Es ¿no? correcto, así es. Oye, correcto. ¿recuerdas alguna crisis pues de liderazgo fuerte que hayas tenido en haberte aventado el ruedo tan chico en estos procesos? Me es muy fácil platicarte esto porque lo tengo bien identificado porque un momento en mi vida, yo venía de CD Consultores, de ser instructor, dar cursos, me gustaba mucho. De tener a lo mejor un equipo de 4 o 5 personas como haciendo una función de outsourcing como coordinador de calidad. Pero llego y de un solo golpe tengo 150, 160 personas. Y en los primeros meses que tuve, como todo, meses de adaptación muy difíciles, digamos que esa barrera de que se queda o no. Me topé una vez en el aeropuerto con un libro que se llama Las 21 leyes de liderazgo, de John Maxwell. Y no recuerdo si yo lo había visto antes o había escuchado algo, no recuerdo precisamente por qué lo compré, pero entendí, digamos que ese libro marcó un antes y después en mi carrera profesional.
digamos que la razón por la que pude pasar la prueba o trascender, fue un periodo que estuve de 4 o 5 años en Estral, fue porque desarrollé mi liderazgo. Fue cuando la primera vez que entendí las características de un líder. Hay una gráfica muy sencilla en el libro de John Maxwell que incluso está creo que en la primera regla, y, lo leí así 6 años, pero viene una gráfica en la que dice, viene liderazgo y dedicación y esfuerzo. Es decir, dedicación y esfuerzo es la chinga que te metas con liderazgo. Pero puede ser tu dedicación y esfuerzo muy alto, pero si tu liderazgo es muy pobre, tu desempeño y tu éxito va a ser, pues ya dependiendo solamente de ese trabajo. Conforme desarrollas tu liderazgo, la cantidad de trabajo que tienes que hacer empieza a tener otro rol, otra calidad, otro tipo de cosas, y tu nivel de éxito en los resultados que buscas como organización, como empresa, pues siguen subiendo, ¿no? Claro, porque no es lo mismo que tengas el 100% de tu esfuerzo al 1% de 100 personas, ¿no? O sea, vas multiplicando. Es correcto. Entendí lo importante que era tú saber a dónde vas a ir primero. O entender, en este caso, que es un tema del departamento de producción, entender lo que necesitaba la compañía, que créame que en aquel entonces, pues, hay 3, 4 objetivos claros. Es volumen de producción en tiempo y forma, es decir, con costo, con entrega de proyectos y demás. Lo tropicalizamos o llevas esa visión, la llevas a medibles o indicadores de partes del proceso, cómo se traduce en cada etapa del proceso con cada responsable de los mismos, y le das un juego claro, le das las reglas del juego claro. Y no solo eso, le estás dando un marcador, como decía, no creo que el libro era el de Gun Ho o algo así, que imagínate un juego de básquetbol sin marcador, la catástrofe que sería. Y todos tratando de estar sin saber quién va ganando, o si falta mucho porque se termine, y le das al jugador o a ese equipo, le das un marcador, le das un cronómetro y lo pones a trabajar. Y reglas claras. Y reglas claras, y inclusive ahí bien ya es donde viene el tema de procedimientos descriptivos de puestos, entender qué competencia necesita cada persona para cumplir eso. ¿Y cuáles crees que son como los conceptos o elementos claves que debe tener alguien para ser un buen líder? Pues mira, creo que de todos el que he visto que más, o para mí el que más trasciende, el contagiar tu visión. Siempre he dicho, o una vez escuché que la medida, y totalmente de acuerdo, la medida de liderazgo se mide, la medida de un líder o el éxito de un líder se mide conforme la gente que está a su alrededor crece. Y por lógico, esto va de la mano con el tema de los objetivos laborales, ¿no? Pero cuando las personas que están alrededor de ese líder, él logra contagiarles esa energía, para empezar tú a sentir la energía por ese objetivo, por esa visión o por eso que te estás planteando. Cuando tú logras contagiarla a tus colaboradores, esa energía, esa visión, y que ellos entienden que crecen contigo, tú te avientas, como dicen, tú te avientas al barranco y uno te rebasa en el aire. Cuando va cayendo, sí. Va a haber otros que se rebasan en el aire. A mí se me hace trascendental eso, lógico, tener una visión, tener cualidades de comunicación. Eso, hay personas muy analíticas que saben exactamente lo que se debe de hacer, pero no logramos comunicarlo, no logramos comunicarlo de forma efectiva. Y hay que entender que hay creo que son unas leyes de Maxwell, un libro de Maxwell también, que dice, no trate de llevar patos a la guerra o algo así. Hay que entender que hay perfiles para ciertas cosas, y hay que entender que hay soldados rasos, que hay generales, que hay capitanes, que hay, está el que lleva el radio, y hay para todos. O sea, en eso. Claro. Oye, después de Estral, brincas, das otro salto cuántico a Corey Estructuras, ¿no? Que después fue Recal. Recal Estructuras. ¿Y qué posición
te dan ahí y cuánta gente tenías ya a tu cargo? Sabes que digo, ya sabes, como todo en el paso de los años, el nombre del puesto y demás, o el alcance se va transformando, pero prácticamente era gerente de producción de planta uno. Yo tenía a mi cargo en aquel entonces, pues alrededor de 550, 600 personas. Me gustaría hacer un paréntesis aquí, quiero robarte un par de minutos para hablar de Recal Estructuras. Además de lo que te conté de grandes líderes, de personas de experiencia, me encontré con algo que yo sé que es muy difícil de encontrarte en la industria mexicana en general, porque pues donde hemos andado, yo sé que ahí encontré esa parte. Me encontré una empresa con líderes con valores, Rodrigo. Y me refiero ahora, hace rato que me preguntaste que había aprendido también de mis papás, algo que he visto con ellos, pues es el tema de la honestidad, o sea, el tema de no caer en una cultura que a lo mejor pueda haber en nuestro país. Las personas en Recal Estructuras encontré un ambiente, encontré un mundo en el cual yo podía, me sentía que eran personas con los mismos valores. Los vi a ellos perdiendo proyectos porque ellos iban por los proyectos como se debe ir con los proyectos. No daban mordida. No daban mordida, no daban de ese tipo, Wow. exactamente. ¿Cómo comienzas con eso? Oye, eso está interesantísimo porque ¿de qué tamaño es Recal? El Recal Estructuras es la compañía, sin lugar a dudas, más grande de Latinoamérica. Tengo entendido en fabricación de estructuras metálicas para edificios, puentes, naves industriales. Creo que en Estados Unidos tiene, si ya lo ves concentrado en un solo punto, tengo entendido que es muy grande. No se diga de Europa. Creo que pues solo los asiáticos han de tener algo de algo más grande. Pero a nivel mundial. A nivel mundial yo no dudo que esté en el top 5. Entonces sí se puede tener una empresa, estar en las grandes ligas, cuidando tus valores. Esa era la Siendo satisfacción congruente. que sentía yo al estar con ellos. ¿Qué otros valores te marcaron? Sabes que René Calderón es muy, yo trabajé en el grupo del ingeniero Marco Calderón, un excelente maestro y amigo también. Y tuve la oportunidad de tener unos compañeros, fui parte de un grupo, Rodrigo, que me tocó, tuve la fortuna de vivir el crecimiento de la empresa en su volumen de producción, y ellos a la fecha siguen creciendo, o sea, es impresionante. Trabajé con el ingeniero Marco Calderón, con el ingeniero Javier Villa, que en aquel entonces era vicepresidente de operaciones, y me tocó estar en muchas reuniones o trabajando también con el ingeniero René Calderón. Y te repito, esos son los posgrados y las maestrías que a todos nos gustaría tener. Esas tres personas que te digo, el que ellos como líderes manejaran ese nivel de vamos a decir, de valores morales, como lo queramos llamar, hacía que toda la empresa permeara de esa forma. No hay empresa perfecta, seguramente han existido gente que llega con otras mañas, con otras costumbres, y hace sus cosas totalmente detectadas, pero yo sabía que Marco Calderón jamás había jugado chueco a la empresa en la que trabajaba. Y a lo que voy, esos son valores que tú tienes, como dicen, se maman en la casa, ¿verdad? Claro. Yo en mi vida vi a mi papá a robar, mucho menos a mi mamá. Entonces, yo un día me dije, pues yo tengo que conseguir lo mismo, ¿no? Fue increíble la experiencia de trabajar en Recal Estructuras. Oye, hablando de estos valores y de liderazgo que veías en estas figuras, había empatía, había escucha activa, o sea que, porque a veces creemos que un ambiente de trabajo es solamente para hablar de trabajo, pero creo que los mejores ambientes son cuando existe esta apertura. ¿Te tocó vivir algo así? Sí, claro. Fíjate que en lo general dentro de mi trayectoria me tocó así. ¿Te refieres a que tener hoy, sabes que ellos ya tienen su modo, no escuchan? No, al contrario. Ellos sabían que cuando incluían a alguien en su grupo de trabajo, en el caso de Recal,
que no es tan fácil que el de repente decir que venga. Ellos saben que tiene que aportar algo y saben que para que aporte algo tiene que, esa persona, pues tienes que dejarla que se equivoque, que vaya, que choque, que lo haga. Entonces ahí tuve la oportunidad de que la trascendencia de los proyectos que hace Recal es impresionante y te lleva a ver un mundo, o digamos que lo top del mundo, y eso te da una visión a ti en lo personal y en lo profesional. Y esa es una visión que yo utilizo mucho ahora en Cefur porque sé lo que se puede lograr. Y sé que hay alguien que ya lo logró, o sé quién que se está logrando, pero me tocó verlo con mis ojos, Rodrigo. Eso es invaluable. Oye, y el trato con los colaboradores, al tener tantos colaboradores, Pues mira, lógico, hay de todo, hay cosas, no siempre toman las mejores decisiones, lógico, hay veces que la riegas, que llegas a un roce con un trabajador, que es y demás, pero hoy en día, mira, me gustaba mucho también cuando incluso que era más joven, que los trabajadores me llevaban a los hijos para que platicara con ellos. órale. Cuando no querían salirse de la escuela o que querían estudiar o que querían... Había esa confianza. Había esa confianza, no, por supuesto. Hoy en día el créeme que algo que o me da satisfacción o digo, bueno, de perdido hicimos algo bien aquí, es que puedo llegar a cualquier lugar, puedo llegar a esto, aunque tuve posiciones a lo mejor de cierta responsabilidad o poder y poder convivir con las personas y sentir también el arropo de las personas, saber que te aprecian, que te quieren, te reconocen como alguien que fue honesto mientras estuvo ahí, que fue a lo mejor alguien que con el que pudieron aprender algo, que pudimos aprender algo juntos, ¿verdad? Porque tampoco no era como que siempre él era pues el viejo que les venía a enseñar, ¿no? Tomábamos los proyectos, los retos o lo que había en ese momento y aprendíamos juntos. Yo creo que esa es como la moneda de cambio, ¿no? O sea, cuando tú hiciste bien tu trabajo, sí, que te sigan saludando con gusto, etcétera. Es correcto. Oye, y me platicabas que te tocó un crecimiento durante tu estancia en Recal y tuvieron que llegar a una conclusión, que era, pues necesitamos multiplicar los líderes. Sí. ¿Cómo haces eso para no simplemente dar posiciones de jefe en donde pues, estos jefes simplemente pues, quieren liderear a base de látigo, sino realmente construir líderes? Hay algo que tú, hay un momento que entiendes algo, que tu liderazgo y la cantidad de trabajo que inviertes ya no es suficiente. Recuerdo yo tengo excompañeros y ahora grandes amigos, Gustavo García, Luis Guerrero, que incluso todavía colaboramos, que estábamos en el grupo de Marco Calderón, Daniel López, Fernando, Álvaro. Yo recuerdo que platicábamos mucho de eso porque era una friega entrar a la planta y se te consumiera el día de una forma impresionante. Ya para cuando acordabas eran las 10 de la noche y decían, no puede ser porque pues había 2 turnos que atender. Entendimos que había que crear métodos, que había que crear cosas para que las cosas funcionaran sin que dependieran de que nosotros las estuviéramos arrastrando. Y la otra, teníamos que desarrollar líderes que a su vez pudieran manejar grupos de trabajo. Si una compañía de ese nivel no se mueve por una persona, se mueve porque hay un grupo de líderes que están moviendo eso. Y fue algo muy bonito, fue una experiencia en la que al entender eso nosotros, el coacheo, la preparación que le tratábamos de dar bueno, teníamos una coyuntura de que estábamos en el punto de que estaba creciendo la fábrica y teníamos que elegir quiénes iban a ser los supervisores en ese momento. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasa? Aprovechando de que todavía no existían y eran muy pocos los que había, creamos una figura como un líder de grupo, un líder de proceso, le llamábamos líder de producción, líder de armado, que era una persona del grupo de trabajo y que estaba al mando del grupo. Pero esta persona, y esto es muy importante para todos los que manejan equipos de trabajo, todas las personas de recursos humanos y todo esto,
Cuando tú haces que las personas que son especialistas en lo que le agrega valor al proceso o al producto, es decir, que hacen lo que hace la compañía y haces todo lo necesario para que no salgan de ahí y que el staff, por staff hablo recursos humanos, almacenes, caso ingeniería, mantenimiento, servicios primarios, vayan a planta a dar el servicio, eso es clave. Estos líderes tienen tres funciones principales: producir, enseñar a producir y revisar lo que su grupo produce. Ellos no tienen que hacer una lista de asistencia, no tienen que ir a recursos humanos a aclarar que si a una persona le falta un día, que sus vacaciones, que meter una boleta, no tienen que ir al almacén por un producto. Digo, hay casos hay cosas que sí se tienen que manejar así, pero lo del día a día, almacén tiene sus almacenes que autoalimenta durante el día, y tú tienes a la gente enfocada haciendo lo que hace la empresa, o enfocada donde lo que llaman en Lean Manufacturing, que es donde está la cadena de valor, donde está la transformación o donde está la prestación del servicio. Y eso hace que de forma sistemática, no por riñones, no por trabajo, eso hace que de forma sistemática el grupo de trabajo se autorregule, primero se autoabastezca de la rotación que puede tener y después que crezca. Sí, y enfocado en lo que genera valor. Exactamente. Oye, y llega la pandemia cuando estabas en Recal. Sí. Te dan las gracias. Pues mira, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo te sentiste? Es como cuando estás asomándote al agua ahí, que estás con tus amigos en el río y en la alberca llega uno y te avienta, ¿verdad? No te ibas a aventar. Y esa es la verdad. Y hay que ser sinceros, yo estoy muy agradecido con Recal por todos los años que me dio la oportunidad de trabajar y aprender ahí y aportar. Pero se había acabado un ciclo, y un ciclo que yo mismo estaba creando. O sea, yo no fui víctima de una injusticia, yo no fui, hay que decirlo como son, ¿verdad? Yo era una persona a lo mejor que en ese momento estaba pasando por una etapa en la que sabía que mi tiempo ahí había terminado, ya no profesábamos algunas cosas, y pues hubo un momento que viene la pandemia, tienen que hacer una masiva de personal, y lo más justo era que me tocara a mí. Y en ese momento, ¿ya tenías más o menos claridad de poner tu negocio o no? Rodrigo, ¿Cómo llegaste lo primero que dije al salir de ahí, yo llevaba, y eso no es nada, o sea, hay personas que tienen mucho más. Yo llevaba en aquel entonces ya 18 años encerrado en un perímetro que se llama fábrica. Y yo decía que ya no me iba a dedicar a eso. Y inclusive inicié un proyecto para poner una cadena en NAC. Empecé a hacer cosas, y eso también es bueno, o sea, también el salirte de un poquito de lo que estás haciendo y ver las cosas diferentes te ayuda, o es parte de tu proceso. Hubo un amigo mío, Eric Vargas, un arquitecto. Él tiene su constructora y pues constantemente intercambiamos información, ideas, proveedores, lo que tú puedes decir. Él en la parte civil, yo en la parte de estructuras de acero. Y cuando me escuchó decir eso, que ya había pasado alrededor de un mes que yo no estaba dentro de la compañía, me dice, estás idiota, me dice, no puedes echar a perder 20 años de know-how que has creado, o esto pues a lo mejor porque estás enojado por algo. Y las próximas 72 horas, no ocupamos mucho, las próximas 72 horas fueron trascendentes, y un día me habla un buen amigo, Edgar Sepúlveda, que es director de Edico. Siempre me preguntaba, o un agente de él me dice, oye, ¿sabes qué pasa? ¿Con quién me recomiendas que haga esto? ¿Quién? Y le dije yo. Y me volví a echar el clavado. Yo decía que una de las cosas buenas de que me habían despedido de Recal era que ya no tenía que ir todos los días al Salto. Claro. Ahora voy 2 veces al día. Mira, el río regresa a su causa. Así es. Sí. Oye, y para ir aterrizando un poquito, que se nos está agotando el tiempo, me gustaría que me digas qué significa para ti trascender. Mira, muy, muy importante eso. Hay
Una vez recuerdo, una misa, un padre dice, creo que fue una grabación de nosotros, porque he ido 3 veces a misa, ¿va? En la boda de mi hermana, mi hermano, y no te creas. Pero total que una vez que decía, Pero te acuerdas. Me acuerdo, tienes que ser, ¿cómo es? El luz de la noche, sal, o sea, tú tienes que... Sal del mundo. Tú tienes, a lo que voy, digamos que resumen es un líder tiene que entender que es una vela que se desgasta para iluminar a los demás. Y la satisfacción propia es ver a las otras personas crecer. Tu crecimiento va a consecuencia de eso. Uh-huh. Y, ¿Te ha tocado experimentar esa felicidad de ver a alguien crecer? sí, por supuesto. Por supuesto. Uh-huh. Totalmente. Digamos que es de las mejores satisfacciones que tengo profesionalmente. Claro. El que la gente te diga, mira, yo trabajé con él, estuve con él en tal lugar, en tal compañía. Oye, ¿y qué consejos les darías a los empresarios o directores de recursos humanos de todo lo que has aprendido, si lo tuvieras que aterrizar en 2, 3 puntos? Mira, te platicaba al inicio que no pasaba por buenos momentos, en lo general, digo, sin ahondar mucho, digamos que no todo es color de rosa por las decisiones que tomas o por el desempeño de tu propio equipo. Incluso, algo que pasa que seguramente muchas personas se van a identificar conmigo. Yo era experto en equipos de trabajo, o mi fuerte era equipos de trabajo, mi zona de confort era la operación y demás. Y ahora con Cefura Estructuras, digamos que he tenido que ir a aventurar en otros lados. Y como dicen, ahora siento que lo que menos he explotado son mis otras cualidades ahora en la compañía. Pero al final, el entender, y me lo decía, lo platicaba con Reno la otra vez, le digo, leí una vez que la forma de... creo que algo de estoicismo que decía que una de las formas en medir la grandeza de un hombre es ante los retos que está enfrentando. Claro. Entonces, lo que a veces llamamos, lo mejor es llamarlo reto a no llamarlo problema, porque eso va a existir siempre y conforme vayas creciendo, incluso trascendiendo, los retos van a ser mayores y ya tú no te debes de preparar para que ese reto no te vuelva a pasar, sí, pero te debes de preparar para tú ser mucho más grande y que los problemas que tengas ahora tengan otro nivel. Uh-huh. Al final, como dicen, ¿cuál es el valor principal de un empresario? Algo que he aprendido en estos 4 años que llevo ahora. No es ni liderazgo, no es la comunicación, no es esto, y esto es algo, digamos que es un consejo de amigos. El valor principal de un empresario son resiliencia, huevos, como decimos. Porque te va a llegar una multa por un permiso que no sacaste, se van a meter a robar a tu compañía, vas a perder ese proyecto, vas a fallar, tu equipo va a fallar. Y tienes que entender que pues no es más que una oportunidad para cambiar las cosas y trascender. Yo pienso que las personas que trascienden en esto del emprendedurismo son las personas que tienen la mayor capacidad de afrontar los problemas y resolverlos. No el más inteligente, no el de la mejor idea, no el que traiga el mejor financiamiento, no el que tenga los mejores colaboradores, no el que tenga, lógico, todo eso cuenta, pero quien logra crear una constante de resolución de problemas, de afrontar retos y ir por otros retos, uh-huh. Esa es la clave de un empresario, una persona que está emprendiendo. Wow. ¿Tú sabes cómo crecen los músculos? ¿Los rompes? A través de romper las fibras, ¿no? Entonces, sí es. Siempre que está doliendo cuando te enfrentas ante un reto, me acuerdo de esa analogía, ¿no? Recuerda Dragon Ball, recuerda a Goku, cada vez que le ponían una madriza regresaba más fuerte. Más fuerte, ¿no? Claro. Exactamente. Lo que no mata así es más fuerte. Es la filosofía de los Saiyajines, pero realmente se trataron de dar una filosofía de cómo es el ser humano en realidad. Claro, claro. Oye, me encanta, segundo. Oye, y pues hemos llegado a la última pregunta, ¿no? Que es, si hoy te tocara colgar los tenis, pero te dieran la oportunidad de regresar 5 minutos, ¿cuál sería tu último consejo? Regresar del vestidor por tiempo extra. Exactamente.
¿Cuál sería qué? Perdón, Tu último consejo, el que quieras, a quien se lo quisieras dar. Sabes que te das cuenta que cuando haces lo que realmente quieres en el momento que quieres, lógico, sin dañar a los demás, cuando haces las cosas para no complacer a otras personas, cuando vas por tus sueños, a pesar de que a veces no todos te van a acompañar a ellos, o no todos quieren a veces que lo hagas, ¿verdad? No me gusta mucho meterme en eso del victimismo, pero al final que tengas ese sueño que tengas que luchar por él. Y no te quedes con las ganas de poner todo el esfuerzo que tengas que poner para lograr un objetivo, para lograr alguna meta que tengas o algo que quieras lograr en tu vida. Que nunca te quedes con la duda de, ¿y si lo hubiera hecho? Si lo hubiera intentado con más huevos. Segundo, pues qué placer esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Esto fue Líderes Trascendentes y los invitamos a que se suscriban y a que nos sigan. Gracias.